Hola, buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes, estamos. Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Me ves Te medianamente oigo bien? y te veo, sí, te oigo y te veo perfectamente. ¿Me ves y Bueno, me oyes? demasiado. ¿Me ves y me oyes a Sí, mí? perfectamente. Muy Ah, bien. qué bien. Creo que es tu primer directo por Instagram. Sí, me he convertido en una experta en todas las plataformas, pero Instagram me faltaba. Pues nada, bienvenida a la librería Alberti. Aquí estamos, mira, en el fondo, con nuestro fondo habitual, ¿no? De las tardes de los encuentros en Alberti. Estoy en este espacio donde nosotros hacemos siempre las presentaciones y desde hace un año, pues ya sabes que, pues por redes, por Instagram. Así que bienvenida Alicia Jiménez Barlet aquí a este espacio donde, bueno, tantos amigos se unen muchas tardes, estoy viendo muchas personas que están apareciendo ahí y siempre me hace mucha ilusión. A mí me hubiera gustado más que pudieses haber venido aquí a la librería, pero bueno, de momento, Claro, por supuesto, y a mí también. sí. Y bueno, pues aquí está una canción ajena, que es el libro que esta tarde, del cual vamos a conversar con Alicia Jiménez Barlet en este espacio de Encuentros en Alberti. Gracias a todos a los que os estáis uniendo, que veo que hay mucha gente que está ahí poco a poco tomando sitio en este espacio. Y bueno, esto es una novedad realmente, es un libro rescatado del tiempo, en el tiempo, pero yo creo que es un libro, una feliz nueva edición, ¿no? Porque este es un libro, era una pena que fuera difícil encontrarlo, ¿no? Durante todos estos años. Se editó, ¿hace cuántos años, Alicia? Pues hace 26 años. Después se hizo una pequeña reedición en una pequeña editorial, en Navona. En Navona. Y, pero te hablo de hace más de 10 años esa segunda reedición. Y no se había tocado nada. Aquí ha habido un poco de trabajo y un trabajo de edición mucho más completo. Es un libro muy bonito, me gusta mucho. No hablo del contenido, hablo de la forma. Una habitación ajena, editado por Lumen, y es verdad que si vamos desde el exterior hasta el interior, del interior ahora nos hablarás tú, Alicia, vemos aquí a una señora así con una pose como aristocrática, ¿no? A punto probablemente de inglesa, a punto de tomarse un té, y detrás tenemos a su criada, a una de sus criadas, también muy decididamente, muy en primer plano. Eh, una habitación ajena, está claro, ¿no? Que hace referencias al libro por excelencia de Virginia Woolf, Una habitación propia, ¿no? A mí me gusta mucho este libro, me encanta, porque, claro, tú pones el ojo precisamente, das voz a los que podían estar reunidos alrededor de Virginia Woolf, ¿no? Como fueron sus criadas, y les das voz, ¿no? Tú en este libro, para que ellas hablen de cómo era su señora, cómo era aquel tiempo en el que vivían, cómo eran sus amigos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la gestación de este libro hace 26 años. Bueno, en realidad le doy voz, una voz que me ha sido susurrada por los diarios de Virginia Woolf. Cada vez que aparece Virginia Woolf en la acción del libro, y también su criada, por supuesto, está tomado de una realidad que contaba la escritora en sus diarios. Luego hay una parte ficticia, deducida de lo que cuenta Virginia y corresponde a un diario apócrifo que escribe su doméstica, Nelly Boxall. Entonces, bueno, yo invento, pero invento poco. Está casi todo tomado de los 8 tomos de diario de Virginia Woolf, entresacando
esa relación cada vez que aparecía en acción o en alusión Nelly Vauxhall o Lottie Hope, que era otra chica que servía a Virginia, no tanto tiempo, pero también importante en su vida. En el tiempo, estos diarios, en este caso son los diarios de Nelly, ¿no? De una de las dos domésticas, criadas, asistentas, como quieras llamarlo, arrancan en el año, me parece recordar que es en el año 16, ¿no? Es el primer apunte de ese diario apócrifo que yo en un principio recuerdo que cuando leí el libro pensé que realmente tú habías encontrado ese diario en algún lado, ¿no? Era muy difícil presentar la novela tal y como se gestó. ¿Por qué? Porque no es absolutamente cierta, ya que hay una ficción, es una novela, pero también todo lo que se dice está tomado de contexto. Con lo cual, ¿qué hacíamos en aquel momento? Poner una llamada, una nota al inicio de la edición diciendo ustedes hagan caso de esto, de lo otro, no. Bueno, al final se lanzaba la novela tal y como era y los lectores, cada uno tomaba un partido, lo tomaba como una ficción total o como parte de una realidad. Uh-huh. ¿Cómo veía Nelly a su señora, a Virginia Woolf? ¿Cómo la ve? Al principio, bueno, hay como una cierta ambivalencia, ¿no? Es una mujer delicada, enfermiza, pero a la vez es muy estricta con ella, ¿no? Bueno, hay que tomarlo todo en su época. Y tú lo has dicho muy bien, no es la misma relación al inicio que al final. Se va deteriorando esa relación, se van conociendo mutuamente. Nelly se va desengañando no solo de su señora, sino de un poco de la vida, ¿no? Sabe lo que le espera, sabe que es poco. Era una relación al principio, pues la criada se queda anonadada de ver a esa mujer espiritual, inteligente, capaz de entender, sensible, y luego se va dando cuenta de que también es un ser humano, de que tiene montones de defectos, es estricta, es mezquina a veces, pues en los temas hogareños, ¿no? Los temas de cocina, en el tema del dinero. Entonces, bueno, se va desengañando quizá como todos, pero es curioso ver cómo era la diferencia entre una y la otra, cómo vivían en aquella época los señores, cómo vivían los criados. Uh-huh. Nada que ver. Nada que ver. Claro, el libro no solamente es ese relato de Nelly en el que habla sobre Virginia Woolf y sobre todo el entorno de Virginia Woolf, porque está perfectamente retratado, ¿no? Cómo era Leonard, cómo eran sus amigas, pues cuando montan la editorial, cómo era la relación, cómo se relacionaba como esa dualidad entre frivolidad, ¿no? Que tenía Virginia Woolf con esa mundanidad permanente y a la vez esa necesidad de encerrarse en sí misma, ¿no? Pero me gusta mucho porque el libro te coloca muy bien en el momento histórico, ¿no? Podemos en este libro saber cómo vivían otras mujeres, no solamente las mujeres de la aristocracia o de un cierto nivel económico, sino cómo vivían, cómo era esa vida de las criadas, ¿no? Pues era prácticamente las mujeres que trabajaban o eran criadas o no eran nada, ¿no? Sí, o eran asistentes de niños, cosas por el estilo. Pero es que además hay algo que es más curioso todavía. Virginia Woolf y todo su grupo de amigos eran intelectuales, ni siquiera eran gente de las altas esferas sin más, no eran aristócratas. Entonces su manera de pensar influyó mucho en esas mujeres sin formación, pero muy cercanas a ese grupo de Bloomsbury. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio. Quizá si hubieran estado en la aristocracia, ni hubieran hablado con sus señoras, pero Virginia hablaba con ellas y a veces les decía,
no os caséis jamás, porque el matrimonio es un paso atrás, es una esclavitud para la mujer, tenéis que liberaros de eso. Evidentemente no contaba con que en aquella época una chica como Nelly Vauxhall o como Lottie Hope, que era hospiciana, no tenían otra salida en la vida. Era casarse, era la única manera de obtener una cierta individualidad. Si no, se las pasaban a las asistentas de una casa a la otra porque la responsabilidad de mantenerlas y tenerlas allí era demasiado dura. Entonces, su única salida hubiera sido el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Virginia lo hizo mal? No, ella lo dijo lo que de verdad opinaba teóricamente sobre el matrimonio. Lo que eso desencadenó en Lottie, pues fue un desclasamiento total, total, y la hizo sufrir, evidentemente. Ujú. Claro, les escandalizaba, ¿no? Me imagino que esas opiniones tan liberales que ya eran pues muy llamativas en ese momento en la sociedad, ¿no? En la sociedad inglesa tan conservadora, tan en el fondo todavía muy puritana y victoriana. Supongo que escuchar estas mujeres llegar a esa casa, ¿no? Y escuchar las opiniones de Virginia Woolf sobre la sexualidad o sobre el matrimonio, o sobre tantísimas cosas, me imagino que las tendría completamente escandalizadas, ¿no? No te lo creas, al final llegaron tan jovencitas, se formaron tanto en aquella casa que un poco se consideraban superiores a los criados de la gente adinerada, pero que no tenían un grupo intelectual que pensaba y que les transmitía esas ideas. En el fondo, no tuvieron otra formación que la que les dio Virginia en aquel momento, que lo que vieron en sus amigos, ni siquiera se escandalizaban. Les llamaba la atención, podían pitorrearse un poco de vez en cuando, pero se daban cuenta de que allí había algo y en ese caldo de cultivo, habían crecido las dos, porque eran muy jóvenes. Me parece que Nelly tenía 17 años cuando entró en casa de los Woolf a trabajar. Empieza en el año 16 y Nelly narra también cómo es la muerte de Virginia Woolf, ¿no? El Cierto, cierto, es toda una vida. Después investigué qué había sido de esta mujer. Un pariente, una mujer era muy mayor inglesa, me dijo que Nelly había pasado a trabajar en casa de Charles Laughton, el actor, y su mujer, sí. donde fue feliz hasta que, iba a decir se jubiló, pero no se jubiló, porque entonces no existían esas historias tan beneficiosas para un trabajador, simplemente pasaban a un asilo donde su último empleador pues las mantenía o no, si no era la beneficencia de nuevo que se ocupaba de ellas. Entonces, bueno, pues fue momentos de su vida básicos, importantes, 24 años al servicio de una familia y al final, bueno, pasó a casa de un actor. Es evidente que por lo menos alguien se acuerda por esas cosas de quién era Nelly Bockel, si no, ni siquiera nos acordaríamos de Bueno, ella. nos vamos a acordar de Nelly Boxham porque gracias a Jiménez Barlet y gracias a Una habitación ajena, o sea que en este libro está recuperada esa voz que es ficción, pero muy apegada a los diarios de Virginia Woolf que ella escribía diariamente, ¿no? Es muy gracioso porque Nelly dice, bueno, yo veo escribir diarios a mi señora todos los días, pues yo también voy a escribir unas notas, ¿no? Como un reflejo yo también voy a escribir cada día, ¿no? Quizás sea uno de Sí, los diarios, yo creo que más interesantes que ha dado la literatura de todos los tiempos, ¿no? Los diarios de Virginia Woolf. Ahí el material es verdaderamente impresionante, ¿no? aparte de lo tremendamente sincera que era ella en esos diarios. No intenta ponerse en un papel que no le correspondía, cuando es mezquina o cuando es cruel o cuando envidia a una escritora que es mejor que ella aparentemente, pues lo dice con todas las letras. A mí eso me sorprendió mucho cuando estaba tomando toda la serie de datos
en esos 8 tomos, me sorprendía. No idealizaba nada su figura. Es evidente que ella no podía tener la imagen crítica que tenemos ahora. Eran otros tiempos, también ella estaba metida en su clase social. Es lo malo de no contemplar la clase social que tienes al lado, que te pierdes una parte de la realidad. Y para ella todo aquello era muy normal. No lo veía de una manera crítica. Desde el momento en que abroncaba a Nelly porque había hecho mal la compra o se había equivocado en algo, pues bueno, lo soltaba ahí encima, pensaba que tenía mucha razón. Ahora lo vemos de un modo más analítico, más crítico, y decimos, vamos a ver, ¿qué es antes? ¿El feminismo o la clase social? Y muchas veces esa es la gran pregunta del libro. Da igual. Es la gran pregunta, ¿no? Parece como que, claro, eran liberales, eran progresistas, ¿no? Muy progresistas, pero sin embargo mantenían las estructuras tradicionales, más conservadoras. Ahí obligatoriamente tenía que haber una tensión, ¿no? Entre querían vivir en un mundo nuevo, un mundo utópico, pero estaban apegados al servicio, a todas las tradiciones, ¿no? Y sí, y cosas mucho más graves, como librarse de la guerra mundial, ¿no? Ah, sí. Claro, los intelectuales en aquel momento, pues, daban como su ubicación y como su trabajo su gran plantación o su gran propiedad en la campiña inglesa, y entonces podían escaquearse de ir a la guerra. Ostras, son cosas que, visto desde ahora, pues cabrean un poco, ¿no? Se entienden, porque es una época concreta, pero demuestran que hay siempre un poco de insensibilidad y que cada uno es humano a su manera, ¿no? No es una crítica hacia Virginia Woolf, simplemente es una pregunta de si no ha habido siempre algún tipo de privilegios y queremos enterarnos o no. Ajá. Mira, hay una pregunta que nos está lanzando ahora mismo María Fasce, que es la editora de Lumen, de Una habitación ajena, y dice, qué bueno escucharlas. Alicia se anticipó años con esta gran novela a la reflexión sobre feminismo desde una perspectiva social. Virginia Woolf luchaba por los derechos de todas las mujeres y es una pregunta, ¿o solo las de su clase? Para ella no había otras, está claro, ¿no? Igual que ahora, yo creo que por la cantidad de información que recibimos, pues nos damos cuenta también por las normas sociales que están en vigor, nos damos cuenta de que no se puede menospreciar a una señora que viene a limpiar tus cristales. Pues en aquella época, Virginia, y lo dice 1000 veces, oh, la gente del pueblo, los trabajadores, la clase baja son impresentables, me ponen nerviosísima. Y se quedaba tan fresca, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores generales que entonces estaban en boca, pues no eran los de ahora. Que los valores generales son más teóricos que reales y que ahora quizá también nosotros estamos diciendo sí, todos somos muy demócratas y en el fondo entramos en las mismas contradicciones que en aquella época, es otra cuestión. Siempre ha existido. Pero estoy convencida de que Virginia en ese momento no era consciente de que era políticamente incorrecta. Lo que pasa es que no se puede mirar con nuestros ojos, ¿no? Como has dicho, no podemos mirar con nuestros ojos ni juzgar siquiera, ¿no? Lo que pasó hace 60, 80 años. No, además en literatura yo creo que no se puede juzgar nunca en la vida. Bueno, a veces sí, cuando te apetece juzgar, mandas a alguien al infierno, por lo menos lo piensas. Pero en literatura, poner unos personajes, una época, una circunstancia en movimiento en una novela y criticarlo sistemáticamente, pues si tiene claroscuros, mejor sacarlos a la luz y que cada lector saque sus propias consecuencias con críticas negativas o neutras. No solamente son los diarios, sino también escribió muchísimas cartas, ¿no? La correspondencia de Virginia Woolf también se conserva en gran parte y me imagino que también habrá sido uno de los materiales
que trabajaste, con los que trabajaste? Fue un material parcial que consulté, porque al final tenía una información tan exhaustiva. Había leído todos los del grupo de Bloomsbury, había leído a Bell, su tío, que hace unos volúmenes donde aclara cualquier cosa, cualquier duda que puedas tener sobre ese grupo intelectual. Y las cartas las parcialicé un poco. Yo creo que hay veces que en las novelas hay que tener cuidado. Si hay algo que remite a la realidad, no puedes nutrirte de ella en exceso, no puedes dar toda la información que tienes, porque al final, pues, para eso están las redes sociales y para eso están los periódicos y otros libros. Tienes que extraer de un material no completo ni exhaustivo todo lo que puedas y dar tu versión artística. Uh-huh. ¿Qué aprendiste? Ya sabías mucho sobre Virginia Woolf y su vida y su época, pero te metiste en la piel de Nelly. ¿Cambiaste de alguna manera tu idea inicial antes de escribir Una habitación ajena a cuando terminaste el libro? Sobre Virginia Woolf te refieres. Sí, sí. Sí, la verdad es que había leído el compendio de los diarios que se editó en Lumen, justamente, pero cuando leí los 8 tomos me quedé convencida de que Virginia Woolf tenía tantos claroscuros como cualquier ser humano, ¿no? Me di cuenta de todo ese ambiente que había a su alrededor, Leonard Woolf, su marido, que yo creo que fue su gran puntal. Y sin embargo, si alguien le hubiera dicho lo loca que estaba, porque estaba muy loca Virginia Woolf. No nos imaginemos a alguien delirante, imaginémonos a alguien profundamente deprimido en ciertos momentos que es incapaz de decidir o de razonar o de salir de su habitación. Entonces, todo ese contexto a su alrededor me di cuenta que la parte humana siempre añade algo. No sabemos si bueno o no. Quizá habría que deslindarlo completamente de la parte literaria. Yo ya tengo una cierta edad, como es obvio. Entonces, en mi época de estudiante en la universidad, el autor y su vida personal no existía. Únicamente la obra. Entonces tú te tapabas los ojos, no veías a Virginia Woolf y te centrabas en sus libros. Esa ha sido, pues, el caldo de cultivo donde yo empecé a analizar libros. Bueno, con Virginia, cada vez que conocía más cosas personales suyas, me hacía una idea más compleja, menos espiritual de su persona. Curiosamente, sus libros están lejanos de su experiencia. Creo que se basaba más en sus momentos de delirio que en sus momentos de raciocinio. Aún así, me he dado cuenta de que ser un ser humano es una putada enorme. No hay por dónde cogerte. Nos comenta por aquí Isidu, dice, no era loca, era estrés postraumático. Porque por la guerra, por algún trauma de guerra familiar se... Perdón, no he entendido. ¿Era este estrés postraumático? Que dice, no era loca, como tú has dicho, estaba loca. Dice, no era loca, era estrés postraumático. A ver, no sé si le habían atizado con algo en la cabeza. Era esquizofrénica. Le llamamos loco sin ningún deseo ofensivo. Yo casi diría que es poético, ¿no? Porque cuando aplicas la medicina, pues queda mucho más parcelado. Era una loca maravillosa, pero es evidente que era una mujer esquizofrénica que, si hubiera sido medicada con la psiquiatría actual, quizá no hubiera sido tan buena escritora, pero la hubieran tranquilizado, la hubieran calmado y no hubiera acabado en el suicidio. Sí, desde el primer momento también Nelly lo observa, ¿no? Dice, este hombre, por Leonard Woolf, dice, este hombre, ¿cómo ha podido casarse con esta mujer? ¿No? Que está... Nadie se lo dijo. Nadie se lo... Claro. Pero sin embargo... Nadie le advirtió. La que se querían mucho, ¿no? Las sensaciones que leyendo los diarios se querían y se respetaban, ¿no? ¿Quién es?
Leonard y Virginia. Por supuesto, por supuesto. Creo que es una historia amorosa, que cada uno, que él fuera un hombre frío y a veces se desentendiera un poco de lo que ocurría, que ella tuviera sus amantes o estuviera en sus libros, no quita el que tuvieran una relación de toda la vida, que cuando ella murió, Leonard enterrara las cenizas debajo de un olmo donde decía, aquí yacemos los dos y aquí estaremos siempre juntos, ¿no? No me acuerdo exactamente de la Sí. cita. Yo creo que se adoraban más que, y se sentían, se entendían. Cada uno es un poco una parte de su vida más personal, pero eso no me parece que sea criticable, creo que se adoraban. Se querían muchísimo, ¿no? Y también se ve muy bien también las relaciones que tenía con esas amigas, con esa amistad ambivalente, que eran amantes, era, bueno, una exacerbación de las relaciones, ¿no? También están aquí todas ellas. Es muy bonito ver cómo, al fin y al cabo, Nelly lo que hace es nos deja ver el interior de esas casas, ¿no? Porque va cambiando en todos sus domicilios. Es muy bonito ver el interior, como los lugares donde ella trabaja, donde se sienta, los momentos de debilidad, de locura o no. Es precioso ese trabajo que tú has hecho un poco como si fuera de cámara oculta. Sí, me lo han puesto fácil, ¿eh? Lo que pasa es que fue un trabajo duro. Si tuviera que hacerlo ahora, yo creo que me lo pensaría. Sí. Tuve que expurgar todos los diarios. Cada vez que Nelly alude a alguna actividad en la que no está presente Virginia, yo tenía que ver si en realidad estaba allí, si era en Londres, si era en Rodmel. Cada lugar tenía que comprobarlo, tenía que comprobar muchas cosas, tomar muchas notas, no había Google, no había Internet. Bueno, trabajé muchísimo, pero la verdad es que me gustó hacerlo, me gustó. Nos pregunta Martí Turbe, dice, ¿cuál ha sido el momento más difícil en el proceso de creación de la novela? Pues hacer progresar la historia fue lo más difícil. No podía ser demasiado exhaustiva, pero tenía que ver muy bien, demostrar cómo esa relación iba creciendo y al mismo tiempo se iba deteriorando desde el punto de vista más material. Yo diría que la elección de qué es materia narrativa, cuando tienes mucho material, es una gran incógnita literaria, ¿no? Lo damos como algo que, bueno, cada autor escribe las cosas que le gustan, lo que tiene. No, no, no. Escoger qué es narrativo y qué no, qué se puede contar y aporta y qué, aunque tenga un montón de detalles, no incluyes en la historia, eso me costó mucho. Me resultó lo más difícil. Y escoger también el modelo de diario, que al fin y al cabo es el material del que partías. Ese podías haberlo contado desde otro punto de vista, ¿no? Pero ese yo creo que es uno de los hallazgos de este libro, ¿no? Haber elegido el tono íntimo de alguien que se está confesando y está contando lo que está viendo, ¿no? Sobre todo alguien que no tiene cultura, no es de tu nacionalidad ni de tu época. Bueno, pues era un poco intentar acercarme. Si Nelly Boxall ha pensado alguna vez algo de eso, es un misterio. Probablemente no. A lo mejor pensaba cosas muy distintas. Pero bueno, digamos que tiene una cierta coherencia entre lo que yo sé o nosotros sabemos, lo que podía pensar una chica en esas circunstancias, pues sí, sí. Ahora, si lo pensó o no, misterio absoluto. Misterio absoluto. ¿Estuviste viviendo en Londres durante el tiempo de la investigación o esto lo hiciste desde aquí, como hace 26 años? Como tú bien has dicho, no había las herramientas de Internet que existen ahora, ¿no? Curiosamente, había mucho material que estaba en Nueva York Uh-huh. y me dieron una beca de 4 meses y me trasladé a una casa de escritores donde acudía
una vez a la semana a la Biblioteca Pública en Nueva York con un salvoconducto, no se dice ahora. Ujú. Y bueno, fui sacando datos que me faltaban. Pero Londres para esta novela no lo pisé. Ah, Lo había pisado antes y después, pero no está hecho ahí. ujú, Está hecho entre Barcelona y Nueva York. Y ujú, además queda mucho. ujú. Es verdad que dan muchas ganas de leer y releer a Virginia Woolf, nos dice Carolina, ¿no? Carolina Isasi, desde aquí. Dice, es una invitación a leer las novelas y los diarios de Virginia Woolf, este libro, una habitación ajena. Sí, Sí, sí. A veces es muy deprimente, Virginia, ¿eh? Yo recuerdo, no sé qué momento de mi vida sería, pero que leí La señora Dalloway y me quedé hecha papilla, porque es deprimente, es duro. Las imágenes, lo que te transmite, es todo lo contrario de lo que está ahora de moda, ¿no? De esa exhibición de dolor o de sentimientos, no. Ella no exhibe nada, pero te regurgita un dolor interno contándote una historia. Hay veces que es una autora terrible, ujú. pero maravillosa, por supuesto, y dan muchas ganas de leerla. No, no quiero llevarte la contraria. A una No, librera nunca te lleva la contraria. muchas gracias. Nos dicen también, dice, estoy leyendo el cuarto de Yakov, pero es muy difícil, ¿no? Es verdad que las novelas de Virginia Woolf, hay algunas, yo me acuerdo que también la primera que leí fue Orlando con 18, 19 años y creo que no es la mejor manera de entrar en Virginia Woolf, ¿no? Era el único momento en que tenía la fase B de su enfermedad, ¿no? Estaba eufórica. Entonces, claro, esos saltos temporales que da, esas imágenes un poco alucinatorias y potentes, no son lo normal de Virginia Woolf. Virginia Woolf es mucho más lenta, mucho más oscura. Ujú. Orlando es una obra de lo más divertido que ha escrito, pero no es fácil. No sé. Leer a Virginia Woolf nunca es fácil, es verdad. Ujú. Quizá entrar por los diarios, ¿no? Los diarios son a veces tan divertidos. Yo me acuerdo una entrada en la que cuenta, por ejemplo, que se va a comprar unas bragas, ¿no? Y lo dice, mañana por la mañana me iré a comprar unas bragas porque las que tengo se me caen. Dice, voy andando por el... Y lo escribe, eso lo Pues sí. escribe Exacto, ya te digo yo que es muy sincera. A mí no se me ocurriría decir eso jamás. en un diario. En un diario ni en ninguna parte. Es verdad, María Faste dice, yo recomiendo entrar por un cuarto propio o la señora Dalloway. Quizás sean los dos libros más directos, ¿no? Y hay un libro que es de los últimos que en España, Los Pargeter, ¿Mm? que es muy narrativo. Es una familia, la evolución de una familia en el tiempo. ¿Mm? Bueno, pues al ser muy narrativo y contar muchos episodios, también acerca más al lector. ¿Mm? Te mete más en la historia, no es tan mental, no es tan poético, ¿no? Ujú, ujú. Y luego los artículos son estupendos, toda la parte ensayística de Virginia Woolf es brillante, absolutamente brillante, Es clarividente, además, es clarividente, sí, clarividente. sí. Ves Y ahora cómo se anticipó, cómo analizaba. todo, todo. Y sobre todo con una transparencia en el lenguaje, ¿no? Porque esto que dices que en las novelas a veces, bueno, pues tiene como esos momentos como un poco de delirio, ¿no? Pero sin embargo los ensayos, los artículos son transparentes, son claros, ¿no? Con un lenguaje asequible, asequible, ¿no? Sin figuras retóricas, con una naturalidad, ¿no? Es una racionalista total. Cuando escribe, incluso también en una habitación propia, está dando unas claves que te llevan al razonamiento y a las etapas de ese razonamiento y la conclusión final. Ujú. Yo creo que hubiera podido ser también una periodista de Vale. primera línea. Bárbara. Ella colaboró, ¿no? Me parece que colaboraba con alguna revista, con algún periódico, ¿no? Sí, pero yo creo que de una manera muy impuntual, ¿no? Era de vez en cuando, era cuando le interesaba algún tema, cuando le pedían por algún tipo de motivo, pero no era una colaboradora habitual de los medios, Virginia. O Mm, no por lo menos como lo entendemos ahora. mm, No era una columnista.
No era, habría sido muy buena cronista. Yo creo que habría sido una estupenda cronista, ¿no? Temible, además, Temible. porque su visión irónica Ah, de sí, la realidad es increíble, ¿no? Cómo se pitorrea un poco de la solemnidad, sí. de la cultura con mayúsculas, eso está muy bien. Eso está Eso bien. da lecciones también. Pero yo me imagino que la gente tendría que tenerla un poco de miedo, ¿no? Por ese criterio así tan certero y tan afilado, ¿no? Porque al fin y al cabo ella me imagino que si escribía en su diario de esa manera, hablaría también así, ¿no? De otras personas, ¿no? Entonces yo supongo que presentarse ante ella o conocerla en un corrillo, en un té o en una fiesta debía ser un poco después, dice, bueno, a ver lo que dice de mí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como sus diarios no eran públicos, pues el miedo era relativo. Aún así, era más tímida que directa, ¿no? Podía pensar algo, pero yo creo que era posteriori. Yo recuerdo haber visto una adaptación cinematográfica de Las Ah, Horas, sí, se llamaba Las Horas, las horas sí. donde discute a grito pelado, Virginia, en una estación de tren con Leonard. Ujú, ujú. Me parece muy dudoso que Virginia discutiera al aire libre, ni siquiera en su Ujú, jardín, ujú, mucho menos gritando, ¿no? ujú. Me da la sensación de que era una mujer retraída y que en su diario sabemos más de lo que ella era capaz de pegar un corte a alguien o zasca, como llaman ahora. Es muy divertido eso Sí, del me zasca. acuerdo, me acuerdo bien de esa escena de las horas, que es una película fantástica en mi criterio, ¿no? Y es verdad que se criticó bastante la imagen que se proyectó de Virginia Woolf, que, bueno, me parece que fue Nicole Kidman quien hacía el papel, Sí, que le habían puesto así una nariz un poco sí. afilada, ¿no? Y es verdad que tiene Cambió el botox por la nariz el en aquella ocasión. Dice Sánchez de Linaje 2, nos dice aquí, qué difícil Virginia Woolf, sí, impensable como amiga, creo, aunque una de las mejores escritoras de todos los tiempos, ¿no? Impensable como amiga. Uf, no lo sé. Yo tengo amigas de todos los colores. Uf, no lo sé. Quizá es verdad que sería difícil. Entre retraída, aristocrática, depresiva y que bebía poco alcohol, pues debía ser un coñazo, ¿no? Ser amiga suya. Pero de repente, en algunos momentos de intensidad, podía contarte cosas. Mejor ser lector que amigo. Eh, En este caso, sí. en este caso sí. María Faste nos recuerda de que los libros de Virginia Woolf, además de La habitación ajena de Jiménez Barlet, Alicia Jiménez Barlet, están editados en Lumen. Por eso yo creo que es tan interesante esta nueva edición, ¿no? Porque nos has dicho al principio de que se había revisado. ¿Has tenido que revisar mucho este libro después de 26 años? ¿Te No, has encontrado? no, María Faste me ayudó, porque había veces que se había intentado, en la parte del diario, que para que se viera que aquella mujer no estaba familiarizada con los términos de la redacción habitual, yo Ujú. quise atropellar un poco el discurso y ella pues me dijo, no, mira, yo creo que hay veces que se tendría que separar únicamente un poco, darle un poco de extensión al pensamiento para que se entienda mejor. Y eso es lo que hicimos y ella me ayudó muchísimo. El día que la revisión es más suya que mía. Sobre todo sí porque veo que está escuchándome. No tengo más remedio. Está por Claro, ahí escondida, sí. no. Bueno, me gusta bromear, pero es verdad que se hizo así. Y aparte hizo después una revisión formal muy interesante. En aquella época el libro, Esther Tusquets, Mm. lo compendió mucho, casi no quedaban espacio por los alrededores, no se sabía parte del diario, si era parte de la narración, y aquí todo queda mucho más claro y bueno, a mí me ha encantado cómo lo han hecho este libro, me parece una belleza además, me gusta mucho. Sí, yo creo que estamos de celebración por poder tener otra vez la posibilidad de leer
Para los que no lo hayan leído, desde luego leerlo por primera vez, Una habitación ajena es una feliz reedición o nueva edición de este libro en un momento en el que Virginia Woolf está por todos los lados, ¿no? Hay muchísimas ediciones, se están editando, pues se van a editar los diarios completos en castellano, porque hasta ahora había solamente selecciones y ahora se está haciendo, la editorial Tres Hermanas está embarcada en este proyecto editorial, Lumen está haciendo unas ediciones preciosas de la obra de Virginia Woolf, algunos de ellos ilustrados, con prólogos nuevos. Es decir, es un momento yo creo que muy bueno, han salido también bastantes biografías sobre Virginia Woolf, entonces era una pena que este libro de Jiménez Bartlett, es un libro precursor en cierto momento, ¿no? En un momento en que en España no se había hecho ninguna ficción sobre Virginia Woolf. Sí, es verdad, pero claro, es que lo puso fácil Virginia. Hay un momento en el diario que dice, si yo fuera una escritora, no quien soy, con otra identidad, y leyera la relación que hay entre Nelly y yo, escribiría sobre eso y lo contaría. Pensé, pues oye, no digas más, me quedo con la idea. Y me parece que había mucho material para ello, ¿no? El título viene de otra anécdota brutal. Un día que Nelly se equivoca al hacer la compra, creo que compraba una carne o unos patos que estaban en mal estado y entonces Virginia se enfada con ella y empieza a pegarle la bronca. La criada que ella tenía una cierta confianza le dice, no me diga nada, no me diga nada, y empieza a caminar para librarse de la bronca que le estaba metiendo. Llega a las escaleras, Virginia sube detrás de ella y dice, no, Nelly, no lo hagas nunca más, las cosas valen dinero, tienes que pensar antes de que no te engañen. Suben, 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 hasta llegar a donde dormían las criadas, que era en el ático. Nelly abre la puerta, Virginia va a entrar y le dice, oh, aquí, señora, no entre. Esta es mi habitación. Y Virginia dice, no, perdona, en esta casa no hay nada tuyo, únicamente la maleta que tienes debajo de la cama. Cuando leí eso dije, pero es que todos los escritores del mundo están tontos o que aquí hay un material maravilloso y me Maravilloso. lancé a ello. Claro, pero ya te digo que fue una idea de otro. Una idea de la propia Virginia Woolf que está ahí continuamente provocando, ¿no? Porque todavía lees sus textos y es de una provocación. Mira, has dicho la palabra dinero y la palabra dinero para ella era muy importante, ¿no? Para Virginia Woolf. Está en los Claro, diarios, está continuamente haciendo cuentas de cosas, de lo que compra, de lo que debe. No tenían mucho dinero en la vida con... no, No, y sobre todo se embarcaron en el tema de la editorial, que era complicado, que bueno, prácticamente no tenían personal que les ayudara y entonces aquello fue costando dinero y Virginia era la administradora del dinero muy en la tradición de la época también. No era el marido, era la esposa quien administraba el dinero de la casa. Entonces sí, tenía que mirarlo. No era una aristócrata, era una intelectual. era una intelectual que además le debía dar muchísima rabia pues tener que depender en cierto modo de las criadas, de tener que depender, ¿no? Era un contrasentido, lo hemos empezado diciendo, ¿no? Esa ambivalencia en su carácter, pero al fin y al cabo repetía y repetía el mismo modelo, ¿no? Lo repitió durante toda su vida. Bueno, me pregunto si no lo repetimos todo el mundo, ¿no? Las mujeres con la historia de que la intendencia y los trabajos domésticos caen bajo nuestra responsabilidad, pues muchas veces tenemos que buscar ayuda y entonces la ayuda, si eres de la aristocracia, pues no te importa, pero si eres intelectual, pues piensas, le pago bien, la trato bien. Aún así, no deja de ser la gran pregunta, ¿no? Es una mujer que contrata a otra mujer para que haga un trabajo contra el que debería rebelarse. No sé, todo es complicado. La vida no es blanca y negra. Surgen preguntas que te bombardean por todos lados.
como decíamos en mi juventud, lo importante es tomar conciencia de ello y no engañarse nunca, diciendo somos maravillosos, soy fantástica y cumplo todos los requisitos de la persona ideal. O sea Eso que no existe. al final hay que leer los libros de Virginia Woolf, hay que leer el diario como una obra literaria, no tanto como para enjuiciar a una mujer, sino como lo que es, ¿no? Un texto literario de primera categoría, ¿no? Sí, y sobre todo enjuiciar a esta época que vivimos donde las etiquetas y el blanco y negro y la crítica o la deificación son tan habituales, ¿no? Pues no hace falta deificar a nadie ni mancillarlo hasta el final. Todos tenemos un lado humano que deja bastante que desear y hay que verlo, aplicarlo, comprenderlo y vivir con él. Muy bien, ¿Te ha Alicia, gustado? me ha encantado. Me ha encantado, yo creo que nos ha encantado, está encantando a todos los que han venido a esta presentación, a esta charla con Alicia Jiménez Barlet. Y Una habitación ajena, no hay que repetir muchas veces este título en Editorial Lumen, con esta portada preciosa, con esta Virginia Woolf así tan acomodada y con su criada, su doméstica, bueno, también tan presente y tan segura de sí misma, porque en cierto modo seguía la estela de su señora, ¿no? De tal señor, tal vasallo, pues es un poco así, ¿no? Y además no te olvides que cuantas más debilidades conocía de su señora, más fuerte se sentía ella. Es lo que suele suceder, ¿no? Bueno, es un libro muy recomendable. Ahora llegan unos días de Semana Santa para donde vamos a tener tranquilidad para leer. Desde aquí, desde la librería Alberti, lo recomendamos con todo nuestro corazón a comprarlo ya, como nos sugieren por aquí. Lo tenemos en la librería, por supuesto, en la página web también se puede comprar, lo mandamos a todos los sitios, a todos los lectores. Muchísimas gracias, Alicia Jiménez Barlet, ha sido un gran placer. Es un placebo, en cierto modo, de la presencia. Ya te he dicho que nos gustaría que hubieras venido aquí y vernos y tocarnos si hubiera sido posible, pero... Bueno, pero yo me lo apunto para que cuando nos veamos, ahora, en este momento, me invites a una cerveza donde charlamos. O a un té con pastas. No, déjate. Eso es demasiado meridional. Nosotras somos, no, una buena cerveza y una Muy charla. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Lumen, María Faste, editora espléndida de esta gran editorial. Y bueno, pues hasta mañana y hasta siempre desde la librería Alberti. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Ay, a ver. ¿Seguro que quieres finalizar?